profe. Listo, ahí está, ¿me están oyendo? Sí, sí, ahí sí se escucha. Bien, bien, bien. Bueno, disculpen la dificultad. Bueno, somos relativamente pocos, pero bueno, comencemos porque si no, no vamos a llegar. A ver, Em, sí, ya grabo bueno, la clase, espere un momentito. sí, por favor. Bueno, mientras tanto voy compartiendo. ¿Cuántos deberíamos ser? Tomar unos 20 y pico, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay chicos que no pueden asistir porque tienen química Ah, presencial y bueno, no llegan con el tema del horario del viaje, bien, bien, digamos. bien, bien. Perfecto. Sí, bueno. Sí, realmente así se han dado las cosas, disculpen, pero bueno, eh, va más allá de la voluntad de uno. Bueno, Ya de está todos modos, grabando. bueno, después, listo, perfecto. Entonces comenzamos con lo que sería la clase de hoy, que va a continuar la clase la próxima, o el tema que vamos a comenzar la clase de hoy, que sigue la próxima, que es determinación de la viscosidad de un fluido mediante la ley de Stokes. Bueno, antes de ir específicamente sobre la experiencia que vamos a trabajar nosotros para eh, obtener la viscosidad del fluido, vamos a ver primero qué es la viscosidad de un fluido, ¿no? Si uno se imagina, por ejemplo, un fluido, acá estamos haciendo, con este rectángulo estamos representando una porción de fluido, y se aplica lo que se llama una fuerza tangencial. Es como si uno apoyara la mano sobre el fluido y lo empujara aplicando una fuerza horizontal de izquierda a derecha. Eso es lo que se llama una fuerza tangencial. Lo que uno lograría sería generar un desplazamiento del líquido, pero no uniforme, sino un desplazamiento que deformaría, y pasaríamos de un rectángulo, bueno, a un paralelepípedo particular, ¿no? Que aparece en la figura B. Esto, si uno se lo pudiera imaginar como láminas, uno tendría esta imagen, ¿no? Que está en la figura C, y esto es láminas desplazadas una respecto a otra, de tal suerte que el máximo desplazamiento sería entre la lámina inferior, que está en contacto con el suelo, si quieren, y la lámina superior, que es la que nosotros estamos desplazando en forma directa. Para generar ese desplazamiento, uno tiene que aplicar, como decíamos hace un momento, una fuerza. Esa fuerza, experimentalmente, se observa que esa fuerza, siempre y cuando se conserve esta situación que uno está imaginando acá, dividida en el área en la cual se aplica, es proporcional a lo que se conoce como gradiente de la velocidad. O sea, uno tiene que imaginarse, en realidad, perdón, que esta capa superior se está moviendo hacia la derecha. Y si yo quiero mantener la velocidad de movimiento de esa capa superior, acá hay una gradiente de velocidad. ¿Qué es un gradiente de velocidad? Es una variación de la velocidad a medida que vamos desde la superficie del líquido, superior del líquido, hacia la superficie inferior. La superficie inferior se va a estar moviendo en principio con una velocidad menor o incluso cero, la que está en contacto con el piso. Entonces, para mantener la velocidad de la capa superior, uno tiene que aplicar esa fuerza que divide el área, es proporcional al gradiente de la velocidad. ¿Qué es el gradiente de la velocidad? La variación de la velocidad dividida en la distancia entre la capa superior y la capa inferior.
Ahora, esa fuerza, como decía, por unidad aérea es proporcional a ese gradiente, a ese cociente de velocidad-distancia. Y el coeficiente, digamos, que cierra la igualdad, es lo que se conoce como viscosidad. O sea, la viscosidad es la medida de la interacción, de las fuerzas de interacción entre las capas. O sea, la viscosidad tiene que ver exclusivamente con propiedades del fluido. Esas fuerzas de interacción entre capas, que se dan en la superficie que las separa cada una, son fuerzas de origen intermolecular entre las capas del fluido y por lo tanto son propiedades del fluido. Mientras uno aplique una fuerza y logre una velocidad baja, digamos, uno puede mantener esta imagen que tenemos acá, que es como si tuviéramos láminas contiguas interactuando a través de esta fuerza viscosa. Bueno, algunos comentarios que uno puede hacer sobre qué pasa entonces en estos casos. Mientras podamos mantener esta imagen de láminas, estamos en lo que se llama un régimen laminar. Y en ese caso se cumple esta ley de Newton de la viscosidad que está dada por esta expresión que tenemos acá. Cuando la velocidad del fluido aumenta, se va perdiendo el carácter laminar del fluido y se pasa a un régimen desordenado, también conocido como régimen turbulento. Y eso trae aparejado un aumento en la resistencia al movimiento del fluido. Ustedes seguro que han observado alguna vez un río en el cual tienen, más que nada en los ríos de montaña, donde hay regiones en las cuales el río, el agua, se mueve con cierta lentitud cerca de los pozones, digamos, que se forman, alejándonos del lugar en el cual se forma el pozón mismo, uno ve que el fluido se mueve con mucha suavidad, por decirlo, con velocidades bajas. Y después, cuando adquiere cierta pendiente, se producen turbulencias, ayudadas muchas veces justamente por la presencia de rocas que se interponen en el movimiento del fluido. Bueno, cuando entre la pendiente y la roca, digamos, cambian bruscamente la velocidad del fluido, se llega a esa situación que es la del régimen turbulento. Y uno ve que se forman justamente como rulos, vamos a decir así, en el movimiento del fluido. Se pierde la superficie bien nítida que uno traía o observaba en el tramo de movimiento lento y se tiene ese mezcla de capas de fluido, que son el régimen turbulento. Otra manera un poco de visualizarlo es si uno tirara unas pelotitas de telgopor, por ejemplo, o de unos palitos que andan por ahí tirados, uno vería, pero la pelotita de telgopor me parece más claro, uno vería que las pelotitas de telgopor, si uno pusiera una pelotita de telgopor detrás de la otra, una iría siguiendo a la otra en un régimen laminar. Mientras que en un régimen turbulento uno sale para un lado, la otra para el otro. Bueno, ese régimen turbulento prevalece cuando aumenta, vamos a decir, la velocidad y a su vez disminuye la viscosidad o simplemente aumenta la velocidad y la viscosidad se mantiene constante, ¿no? Entonces, una manera de medir justamente en qué tipo de régimen estamos es combinar o trabajar con 4 factores que se combinan, que son justamente la velocidad media del flujo, la dimensión característica del conducto del objeto que se desplaza, en nuestro caso va a ser un objeto que se desplaza, la densidad del fluido
y la viscosidad del fluido. La combinación de estos 4 factores son los que después lo vamos a ver, bueno, no lo vamos a ver hoy, se lo vamos a ver en la clase que viene, en lo que permite calcular un número que se llama número de Reynolds, y ese número nos dice en qué tipo de régimen estamos. En nuestro caso, en general lo que ocurre es que cuando ese número es del orden o menor que 1, estamos en régimen laminar. Y cuando estamos mucho mayor que 1, estamos en régimen turbulento. En nuestro caso en particular, vamos a requerir un número de Reynolds más bajo que 1. Vamos a ver eso sobre el final. Ustedes van a hacer una verificación de las hipótesis de trabajo y ahí vamos a ver si estamos efectivamente en el régimen que pretendíamos en nuestra experiencia. Bueno, en nuestro caso, lo que vamos a hacer es dejar caer una bolillita en un tubo y en ese tubo vamos a tener un fluido. En el caso particular que vamos a trabajar nosotros, el fluido es un detergente. Y lo que dejamos caer es una bolillita de acero. Así que claramente, tengo entendido que ustedes ya han visto hidrostática y si no han visto, de todos modos, en general es un tema que se ve en la secundaria, pero siendo un cuerpo como el acero contra un fluido, el acero tiene mayor densidad que el fluido que nosotros vamos a estudiar, entonces el acero va a tender a hundirse en el fluido. Porque recuerdan, hay 3 alternativas cuando yo quiero, de situaciones, cuando deposito un cuerpo en un fluido, que tiene que ver con la densidad. Si la densidad del cuerpo es menor que la del fluido, caso del telgopor y el agua, el telgopor y el detergente, entonces el cuerpo flota o no se sumerge totalmente. En el caso en el cual las densidades son iguales, lo que se dice es que flota entre 2 aguas, o sea, no se hunde, tampoco queda en la superficie, se hunde, digamos, completamente, pero como tiene la misma densidad que el fluido, el cuerpo se mantiene mezclado, digamos, con el fluido. Y en el caso en que el cuerpo tiene mayor densidad que el fluido, se va al fondo. Entonces este va a ser nuestro caso. Entonces, bueno, nosotros queremos estudiar el movimiento, en definitiva, en primera instancia estudiar el movimiento del cuerpo cayendo en el fluido. Y en segunda instancia, digamos así, vamos a tratar de determinar la viscosidad del fluido a través de las relaciones entre las magnitudes y parámetros que participan del problema. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Se oye bien? ¿Jóvenes? Sí. Bien. Bueno, entonces veamos ahora qué fuerzas están participando cuando una bolillita cae por un fluido. Esta velocidad que pongo acá no quiere decir que sea velocidad constante. Es la velocidad que tiene el cuerpo en el instante que yo lo estoy observando. Bueno, una de las fuerzas que actúa es la fuerza peso. Actúa hacia abajo. Otra fuerza que actúa es el empuje, que por estar sumergido, pasearlo totalmente el cuerpo, recibe el empuje del fluido, que es la diferencia de presiones entre la parte inferior y la parte superior del cuerpo. Y la otra fuerza que está actuando es la viscosidad, que, me olvidé decirlo, es una fuerza disipativa. Es semejante a la fuerza, a la fuerza de roce cuando nosotros queremos mover un cuerpo sobre una superficie. Entonces, es una fuerza que se opone al movimiento. Tiende a quitar la energía mecánica al cuerpo en principio. Entonces, lo ponemos en contra de la velocidad. Bueno, entonces, el peso, como dice que hace un momento, es m por g. El empuje
para quienes no lo sepan, pero supongo que la mayoría lo sabe, es el volumen sumergido del cuerpo por la densidad del fluido, por la aceleración de la gravedad. En el caso nuestro, el volumen sumergido del cuerpo, o sea, el de la bolillita, es todo el volumen de la bolillita, porque está completamente sumergido mientras cae la bolillita. Bueno, y la fuerza viscosa, y acá está la ley de Stokes, y de alguna manera es una hipótesis de trabajo, va a ser, o es, según la propuesta de Stokes, 3pi eta, la viscosidad, o coeficiente de viscosidad, por el diámetro de la bolillita, phi es el diámetro de la bolillita, y la velocidad, perdón, acá le puse v límite, pero sería la velocidad. Después voy a corregir en la versión que les mande más tarde. Entonces, como les decía, esta es la viscosidad, la coeficiente de viscosidad, phi el diámetro de la esfera. Bien, entonces, ¿en cuánto va a ser la fuerza neta que actúa? Si yo quiero estudiar el movimiento, tengo que plantear la ecuación de movimiento del cuerpo. Entonces, veamos cuánto va a ser la fuerza neta. Y la fuerza neta va a ser, tomemos positivo para abajo, el peso menos el empuje menos la fuerza viscosa. Entonces, cuando escribimos esto y tenemos en cuenta lo que yo les decía hace un momento, que en la fuerza viscosa, perdón, en el empuje entre el volumen del cuerpo, dejo eso para que lo hagan ustedes porque es muy sencillo de demostrar. Cuando ustedes suman esas tres fuerzas y acomodan un poquito las cosas teniendo en cuenta que en el empuje entre el volumen del cuerpo se llega a esta expresión que está acá. Que es G por el volumen del cuerpo por la diferencia de las viscosidades menos la fuerza viscosa. Y acá surge algo muy interesante, que la fuerza neta queda dependiendo de la fuerza viscosa, digamos, como el único parámetro que pudiera variar. Porque todos los otros parámetros, si ustedes la analizan, no pueden variar, ¿no? El fluido es uno solo, así que la densidad del fluido no cambia, la viscosidad del fluido no cambia. Lo mismo pasa con el cuerpo, uno solo, el volumen del cuerpo no cambia, la densidad del cuerpo no cambia. Lo único que puede estar cambiando acá es la velocidad. Entonces, acá se pueden plantear diferentes tipos de movimiento. Por ejemplo, podemos tener un movimiento variado, no rectilíneo variado, sino variado. ¿Por qué? Porque si la velocidad varía, la fuerza neta varía. Y eso es un movimiento variado. Para tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado, perdón, la fuerza debería ser constante. Pero si yo quiero que si la fuerza es constante, la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, el movimiento no es uniformemente variado. Es rectilíneo uniforme. Entonces, podemos tener el caso 1, podemos tener el caso 2, y no podemos tener el caso 3. Bueno, entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre para que tengamos el caso 2. Ocurre lo siguiente, para que no entremos en una contradicción, que digamos, este es constante y este es constante. No. Si la velocidad es constante, la fuerza no puede ser constante, tiene que ser nula. Bueno, puede ser constante, pero de valor nulo. Y lo que ocurre es lo siguiente. Vamos imaginando una situación, porque acá pueden darse varias situaciones. Imaginemos que la bolillita tiene velocidad 0 en la superficie, se deja caer desde la superficie. Entonces, en ese instante inicial, el último término vale 0, porque la velocidad es nula. Entonces tengo solamente el primer término, que como la densidad del cuerpo es mayor que la del líquido, es un término positivo, y entonces el cuerpo se acelera hacia abajo, porque hay una fuerza neta hacia abajo.
cuerpo se acelera hacia abajo y acelerarse el cuerpo, ¿qué quiere decir? Que aumenta la velocidad. Si aumenta la velocidad, empieza a crecer el segundo término, ¿m? Y va a crecer hasta que todo esto se haga cero. En algún momento el segundo término va a igualar al primer término y entonces la fuerza neta se hace cero. Y a partir del momento que se hace cero, la velocidad es constante. O sea, que yo espero tener en la situación que les estaba planteando, dejar caer el cuerpo desde la superficie, voy a tener un tramo de velocidad variable y luego un tramo de velocidad constante hasta el final. Esa velocidad en particular, que alcanza el cuerpo tal que hace que la fuerza neta sea cero, esa velocidad en particular se llama velocidad límite o velocidad crítica. Le vamos a llamar velocidad límite. Profesor, Sí. ¿y que la fuerza neta aumenta a medida que el volumen sumergido aumenta? El volumen sumergido, el volumen del cuerpo no cambia. El volumen del cuerpo es siempre el mismo. Siempre está sumergido del todo, digamos. Exactamente. Bueno, salvo en el instante inicial. A ver, vamos a decir, para aclarar. Cuando yo digo se deja caer desde la superficie, imaginen que ustedes han metido la bolillita completamente dentro del líquido y la sueltan. Entonces, en esa circunstancia, este término, el primero, no cambia nunca. Ya desde el inicio es siempre, a ver, detalle. El único término, fíjense el empuje, dice, es volumen sumergido. Si yo en el instante inicial tengo el cuerpo completamente sumergido, este Bs en realidad es igual a la velocidad, al volumen del cuerpo, lo que llamamos Bc. Acá, yo no lo dije, lo pasé medio rápido, pero si ustedes M lo ponen como densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo, es que se llega a esta expresión que tienen acá. Y entonces, como les digo, si ustedes dejan caer desde que el cuerpo está metido en el líquido completamente, ese volumen sumergido que aparece en el empuje es siempre el volumen del cuerpo. O sea que no hay variación de estos factores, términos. Ninguno de estos. El único que puede llegar a variar acá es la velocidad. Y eso obviamente va a hacer variar la fuerza neta. Entonces, en el caso que yo les acabo de relatar, digamos, estamos imaginando que dejamos caer el cuerpo desde la superficie, pero ya estando sumergido, para que no haya ninguna duda de que, salvo la velocidad, el resto de los términos son constantes. ¿Quedó claro, joven? Sí, profesor. Perdón, el que pregunto. Sí, bien, bueno. Entonces, por supuesto, pueden darse otras situaciones. Si tengo tiempo, lo voy a expresar eso en un gráfico. Que es, por ejemplo, ¿qué ocurre si el cuerpo no lo dejo caer de la situación que yo planteaba ahí, sino que lo dejo caer desde arriba? De tal suerte que cuando entra el líquido, esto es mucha casualidad, pero podría darse, tiene una velocidad igual a la velocidad límite. Supongo que ustedes lo dejan caer desde acá arriba y el cuerpo, cuando entra en el fluido, tiene justamente la velocidad límite. Por supuesto, ustedes lo dejan de caer desde acá arriba, cuando en el instante inicial velocidad cero, va creciendo la velocidad, ustedes lo saben muy bien, caída libre, y cuando llega acá tiene velocidad límite. Bueno, si acá, cuando entra el fluido ya tiene velocidad límite, ¿cómo se va a mover a lo largo de todo el fluido? Con velocidad límite. Porque si entró con velocidad límite, ya desde el instante inicial, cuando digo instante inicial es desde que entró el fluido, ya la fuerza neta es cero. Por lo tanto, se moverá a lo largo de todo el tubo con velocidad constante, velocidad límite. Y la otra posibilidad es que uno lo deje caer desde acá arriba, más arriba todavía, de tal suerte que cuando entra el fluido, entra con una velocidad mayor a la límite.
En ese caso, si entra con una velocidad mayor a la límite, bueno, entonces el cuerpo va a ir retardando su velocidad hasta obtener la velocidad límite. Entonces, esos son los casos que se pueden dar. Como nosotros tenemos, vuelvo al caso inicial, que es más sencillo de analizar, un tramo de velocidad variable y un tramo, en principio mayor, de velocidad constante, debemos tratar que ese tramo de velocidad variable sea lo más chico posible. Y eso se puede lograr, digamos, si uno pudiera estar haciendo pruebas y encontrar la altura a la cual tengo que caer, dejar caer el cuerpo para que entre con velocidad límite, bueno, esa sería la situación ideal, pero eso nos puede llevar tiempo y creo que no es el objetivo. Así que lo que vamos a hacer en general es tratar de dejar caer el cuerpo con velocidad, dejar caer el cuerpo desde la superficie del fluido. De esa manera, el tramo de velocidad variable va a ser el menor posible. Y así vamos a tener el resto del tubo para poder determinar el tipo de movimiento la velocidad concretamente con que se mueve el cuerpo. Bueno, entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. Bueno, esto ya creo que hablé suficientemente. Así que sigamos. Acá hay otra hipótesis de trabajo que después se va a analizar sobre el final, que lo vamos a analizar, pero hay otra hipótesis fuerte de trabajo, que es que vamos a imaginarnos que estamos dejando caer el cuerpo, no en un tubo, sino en un mar, o sea, en un tubo de diámetro infinito, de tal suerte que estamos seguros que no hay influencia de las paredes sobre la bolillita que va cayendo. Porque si las paredes estuvieran cerca, sería, o sea, si yo estuviera con las paredes muy cerca, es como si estuviera trabajando, perdón, con, vamos a decir, con láminas que están cerca de la pared. Y como ustedes ven, las láminas cerca de la pared son fuertemente afectadas por la pared misma, por el retardo que genera la pared. Cuando yo me voy más hacia dentro del fluido, la influencia de la pared es menor. Entonces, vamos a imaginarnos, como les decía, que nosotros estamos haciendo esta experiencia en un mar de fluido, o sea, en una región donde las paredes están muy lejos, y eso en términos de física sería equivalente a decir que el diámetro de la bolillita es mucho menor que el diámetro interior de las paredes del tubo. Bueno, si ustedes están trabajando entonces con estas hipótesis y retomamos la expresión de la fuerza neta igual a cero, uno puede trabajar un poquito con esa expresión y llega a esta expresión que está acá. O sea, uno puede, en definitiva, observen, obtener la viscosidad conociendo la aceleración de la gravedad, el diámetro de la bolilla, la densidad del cuerpo, la densidad del líquido y la velocidad límite. Repito, esta expresión que está acá sale de trabajar con la fuerza neta. Lo dejo para que ustedes lo hagan porque es muy sencillo de trabajar, un buen ejercicio. Y entonces, listo. Ya sé qué es lo que tengo que hacer. Tengo que, en definitiva, medir estas magnitudes y la velocidad límite, y ahí es donde vamos a encontrar la mayor dificultad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, unas cuestiones que uno puede observar, que cuanto mayor es la viscosidad del fluido, menor es la velocidad límite que va a alcanzar el cuerpo. Esto es
creo que intuitivamente ustedes lo perciben, ¿no? Si ustedes dejaran caer un cuerpo en detergente y en agua, creo que intuitivamente se dan cuenta que caería con mayor velocidad en el agua que en el detergente. Esto es porque el detergente tiene mayor viscosidad, mayor resistencia al movimiento. Y eso de alguna manera también ayuda a que estemos en el régimen que nos interesa a nosotros, que es el régimen laminar o más que laminar todavía. Bueno, y con respecto al diámetro de la esfera, cuanto menor es el diámetro, también menor es la velocidad límite. Eso se observa de acá mismo, ¿no? Fíjense que si el diámetro disminuye, la velocidad límite tiene que disminuir, no linealmente, pero tiene que disminuir porque estamos en el mismo fluido, o sea que esta es constante, ¿no? Bueno. Bien. Entonces, como les decía, acá abajo está un resumen. Tenemos que obtener todas estas magnitudes. ¿Cómo lo vamos a medir a las diferentes magnitudes? Bueno, la densidad del cuerpo se va a determinar mediante el cociente masa-volumen. Para lo cual tenemos que claramente determinar, como estamos hablando de una esfera, el diámetro de esa esferita. Entonces nosotros les vamos a dar las bolillitas, ustedes van a medir el diámetro de la bolillita y van a medir la masa de la bolillita. Después vamos a ver cómo se instrumenta eso en el laboratorio, porque yo puedo medir una bolillita o puedo medir varias bolillitas, suponer que son todas iguales y sacar un valor que va a ser promedio, pero que en principio sería la masa de cada una de las bolillitas. Bueno, y algo similar con el diámetro. ¿Cómo vamos a medir la densidad del fluido? Vamos a usar un densímetro. Ahí lo vamos a ver en clase del instrumento. Un densímetro es un instrumento que tiene de vidrio, que tiene un material en su interior y tiene una graduación que me permite, según el nivel de inmersión del fluido, del densímetro, obtener cuál es la densidad del fluido, densidad relativa del fluido. Y finalmente, y lo más complicado, es determinar la velocidad límite. Entonces ahí lo que vamos a hacer es, como decíamos, dejar caer la bolillita y ir midiendo la posición, a medida que la bolilla cae, ir midiendo la posición de la bolilla y los instantes de tiempo correspondientes. Entonces nosotros vamos a ir midiendo la posición de la bolillita, a ver si que acá tengo bien. La probeta que nosotros con que vamos a trabajar es una probeta graduada. Entonces uno tiene marquitas, que son las marcas que corresponden a la graduación volumétrica de la probeta. O sea, estas marquitas no son milímetros, tiene que ver con la graduación, será graduación en centímetros cúbicos o en decímetros cúbicos o lo que fuere. Cada probeta, incluso las probetas que tenemos son diferentes, así que ustedes verán incluso graduaciones diferentes, pero quiero dejar bien claro, esto es graduación de la probeta, no son milímetros longitudinales, valga la redundancia. Entonces, uno va a usar estas graduaciones, entonces uno va dejando caer la bolillita y cuando la bolillita pasa a la altura de esta división, tomo el instante de tiempo con un cronómetro. Cuando pasa por esta división, tomo el instante de tiempo. Cuando pasa por esta división, tomo el instante de tiempo y así. Entonces, voy a tener una tabla que va a ser el número de división, y así lo voy a tomar, el número de división de la graduación de la probeta y el instante de tiempo correspondiente. Acá hago un paréntesis. Ustedes
tienen la posibilidad de hacer esto filmando con su celular. Y vamos a aprovechar esa ventaja tecnológica porque realmente se ve mucho mejor el trabajo. Entonces, lo que ustedes van a hacer justamente es filmar la caída de la bolillita. Y chao, después en su casa pueden trabajar tranquilamente para ir construyendo esta tabla. Y hay dos posibilidades. Pueden trabajar con el reloj del video o pueden, esa es la otra posibilidad, que ya lo vamos a ver ahí en clase, es poner poner un reloj o otro celular con el cronómetro andando al lado del tubo y entonces cuando ustedes filman la caída del tubo y el celular corriendo. Entonces, esa es otra manera de ir tomando los diferentes instantes de tiempo a medida que cae la bolillita. Bien, lo cierto es que ustedes van a poder construir esta tablita que es el número de división a través del cual va pasando la bolillita y el instante de tiempo correspondiente. Por supuesto, después van a tener que establecer el error, porque ustedes han usado la división de la probeta para medir. Entonces, hay que ver cuál va a ser el error de la división de la probeta. Y si yo no fracciono las divisiones de la probeta, el error va a ser la apreciación de la probeta. Va a pasar a ser la apreciación del cronómetro. Bueno, y vamos a ver después Profe, qué se le pasa. salió un momento. Se le cortó. Justo cuando estaba hablando de la apreciación, se le cortó. Ah, sí, bien, 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 bien. A ver, ¿alcanzaron a escuchar o se oyó bien lo de la apreciación de la probeta? ¿El No, delta de justo n? cuando estaba por hablar de eso se le cortó. No, bien. Vamos, se cortó un buen rato entonces. Bueno. Presente de vuelta, eh, profe, no está presentando. ah, bien, dame un segundito. ¿Ahí estamos? Ahí sí. Sí. Bien, perfecto, gracias. Entonces les decía, en- como yo estoy midiendo usando las divisiones de la probeta, esta es mi regla de medición. Así que el error de medición va a ser la apreciación de esta graduación. Así de simple. ¿Mm? Entonces, eso va a ser el delta de n. Pensando que solamente tengo apreciación. Suponiendo que definición y todo el resto, ya vamos a hablar de algo que es muy importante para sacarnos encima el problema de la definición eventualmente o reducirlo, pero vamos a tener como error mínimo para el n al menos la apreciación de esta graduación de la probeta. Que repito, no son milímetros. Eso para el delta de n. Y para el delta de t, como ustedes van a estar midiendo con un cronómetro, pero no un cronómetro que ustedes lo están manejando manualmente, entonces el delta de t va a ser lo podemos tomar como el error de apreciación del cronómetro. Después podemos discutir un poquito más sobre esto, quizás no exactamente la apreciación, sino porque está en la centésima de segundo,
puede ser las décimas de segundo, pero ya no va a ser el 0,2 que usábamos nosotros, porque no estamos operando nosotros el cronómetro. Nosotros estamos viendo el cronómetro a través de una filmación. ¿Está bien? Entonces, este es un caso diferente al uso del cronómetro manual. Por más que estemos usando un cronómetro manual, nosotros no estamos operando el cronómetro. Por lo tanto, el delta de t no será el 0,2 segundos que habitualmente tomamos. Bueno, ahora, nosotros tenemos que obtener la velocidad. Y la velocidad la velocidad para usarla en esta expresión que está acá, tengo que tenerla en milímetros sobre segundos o centímetros sobre segundos. Y acá, a ver, disculpen, ahí está. Si yo trabajo con n, número de divisiones, y tiempo en segundos, yo voy a tener una velocidad, pero una velocidad de divisiones de probeta por segundo. No es milímetros por segundo ni centímetros sobre segundo. Lo que tengo que hacer es transformar de divisiones de probeta a unidades métricas. O sea, milímetros sobre segundo, milímetros o centímetros. Bueno, o sea que nosotros vamos a tener que armar una nueva columna donde vamos a tener una variable x que se va a medir en unidades métricas y su correspondiente error, que ya vamos a ver cómo lo vamos a obtener. Pero vamos a tener que hacer una transformación, una calibración si se quiere, y con su correspondiente error. Bueno, entonces, repasando, entonces nosotros vamos a medir la posición en número de divisiones. Y acá hay algo importante. Esto es una manera de trabajar, no necesariamente tiene que trabajar como yo lo digo acá, pero es una sugerencia de cómo se puede hacer. Para contar el número de divisiones, yo tengo que definir el cero de las divisiones. Que lo puedo tomar al cero acá arriba o en cualquier otro lugar. Yo, para ver que es arbitrario, lo puse en esta división grande que está acá. Entonces yo tengo que fijar el cero y a partir de ahí yo cuando la bolillita vaya pasando por, no sé, esta división, yo diré, bueno, esa corresponde a la división número 8, contando desde mi cero. Desde mi cero, cuando pasa por acá, pasa por la posición número 8. Cuando pasa por acá, pasa por la posición número 10 y así siguiendo. Y hay algo interesante, importante, que es que como esta bolillita va a tener dimensiones del orden o incluso más grande que algunas divisiones de probeta, tenemos que tomar referenciarnos a una dado lugar de la bolillita. Por ejemplo, cuando digo pasa por la octava división de la probeta, cuando el borde inferior es tangente a la octava división de la probeta. Tengo que definir eso. O si quieren, tomo cuando el borde superior es tangente a la octava división de la probeta. Creo que lo mejorcito sería el inferior. Pero como ustedes van a estar filmando, eso lo van a poder trabajar después solos. Tranquilo, quiero decir, cuando analicen el video, una u otra puede dar lo mismo. Entonces, pero tienen que tomar una referencia concreta de la bolilla para tomar los diferentes instantes y posiciones. Después, con respecto al tiempo, una forma de trabajar puede ser tomar el instante en que la bolillita pasa por la división 0, que yo defino como 0, tomarlo en ese instante. O sea, ustedes largan a andar el cronómetro, no traten de sincronizar, el cronómetro arranca cuando yo suelto la bolillita, no, ustedes ponen el cronómetro a andar y después sueltan la bolillita y trabajan y filman y bla. Entonces, toman como instante T0 el momento en que la bolillita pasa por esa división que yo elegí como 0. Entonces, el instante
cuando ahora la bolsita pasa, volvamos a la octava división, por la octava división es un instante que mi cronómetro marca un valor y llamamos T'. El valor que marca el cronómetro le llamamos T'. Ahora, tomado desde T0, sería T' menos T0. Dicho en otras palabras, T' menos T0 es el tiempo que transcurre desde que la bolillita pasa por la división 0 hasta que pasa por la división 8. Entonces yo puedo consignar en la tabla anterior a T como T' menos T0. Esa sería una manera. ¿Cuál sería la ventaja de hacerlo así? Que lo vamos a ver enseguida, pero ya lo voy anticipando, que en la gráfica que vamos a hacer después no vamos a tener ordenada al origen. En principio, dentro del error de medición no deberíamos tener ordenado al origen. O sea, lo ordenado al origen debería ser 0. Es una pequeña ventaja, no es imprescindible, no es fundamental, porque tampoco nos afecta a lo que a nosotros nos interesa determinar, que es la velocidad límite. Pero esta sería una manera de trabajar. Bueno, hablé del error de la posición, va a ser la apreciación de la probeta, y con respecto al error del tiempo t, claro, si yo a t, el que consigno en la tabla, es t' menos t0, bueno, delta de t va a ser delta de t' más delta de t0. Y como estos dos se toman de la misma manera, en definitiva tendría 2 veces la apreciación del cronómetro eventualmente. Bueno, ahora, con respecto a esta calibración que tenemos que hacer para pasar de divisiones de la probeta a unidades métricas. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Ustedes van a tener probetas que están con números como que se refieren a centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, etc. Entonces, no nos sirven a nosotros, entre comillas, para dar los resultados finales. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer es calibrar estas divisiones en términos de milímetros, por ejemplo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer la foto, digamos. Van a poner una regla milimetrada y van a tomar desde hacer coincidir el 0 de la regla milimetrada con alguna división de la probeta y después buscar, digamos, acá está puesto así nomás, pero a la hora de tomarlo en el laboratorio van a buscar la mejor coincidencia de alguna línea de la probeta. Cuando digo alguna, fíjense que acá tenemos 2 tipos de líneas, grandes como esta, perdón, incluso quizás ya 3. No, hay 2 tipos de líneas. Estas que son grandes, 3 tipos de líneas, disculpen. Esta mediana y estas chiquitas. Hay 3 tipos de líneas. Bueno, a nosotros nos interesa saber la medida de la más chiquita. Eso es lo que a nosotros nos interesa saber, porque esa es la apreciación. También nos sirve para la calibración, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces uno va a hacer coincidir el 0 con alguna línea y después va a buscar la mejor coincidencia de alguna milímetro con la menor división, perdón, con alguna división de la probeta. Y ahí va a tomar tantos milímetros equivalen a tantas líneas de la probeta. Esto que le llamo acá NE. NE es el número de divisiones de la probeta que coinciden con una longitud E de la regla milimetrada. Entonces, si yo determino esa equivalencia, NE contra LE, entonces es una regla de 3 simple. Estoy diciendo a la longitud E le corresponden N divisiones de la probeta, a N divisiones de la probeta le corresponde X, y es una regla de 3 simple, como les digo, y entonces esa regla de 3 simple me permite obtener la longitud
en función de este cociente y producto de número de divisiones y longitud de la escala de milímetros. Repito, LE sería la longitud sobre la... Supongan que acá, a ver, vamos a suponer el caso de la foto. Acá tengo 10, 20, 30, 46 milímetros, supongan, hasta pasar de la línea 210 a la línea 250. Entonces tengo, ¿cuánto dije? 46 divisiones milímetros. Y esos 46 milímetros son equivalentes a 10, 20 divisiones de la probeta. Entonces NE sería 20, LE sería 46 milímetros. Y ahí aplican regla 3 simple y sacan cualquier otra longitud en función de esa escala, de esa calibración. Bueno, y el delta de X lo voy a tomar a partir de esta expresión. Delta de X sobre X, porque tengo un cociente y productos, será delta N sobre N más delta N sobre N más delta L sobre LE. Y ahí, como acá, entonces, ese delta de N va a ser una división de la probeta, porque es el error que cometo al medir con la probeta. Delta N también va a ser una división, perdón, y delta de LE va a ser, uno podría pensar 2 milímetros porque estoy tomando dos posiciones, pero como estamos haciendo coincidir nosotros arbitrariamente, entonces podemos tomar como que este delta de es directamente 1 milímetro. Bueno, y así ya tengo todo para armar la tabla que les mencionaba hace un momento. Todo, magnitudes y errores. Acá está simplemente descrito en palabras lo que estoy explicando ahora. ¿Se entendió, jóvenes, cómo vamos a obtener entonces X y delta de X? Sí, profe. Bien. Como este delta de X, a ver, en principio el delta de X, a ver, esto no lo analicé con cuidado, pero en principio esa delta de X debería disminuir, el relativo al menos, a medida que uno aumenta la longitud. Pero bueno, por lo pronto ustedes lo van a tomar, y sí, denme un segundo, no, está bien, se va a compensar, porque el delta, el n va a ir aumentando a medida que ustedes aumenten y el x va a ir aumentando, entonces el delta x va a ser en principio único a lo largo de todo el recorrido de la bolilla. Y está bien, porque ustedes están midiendo siempre de la misma manera, que es con ¿cuál es el error nuestro acá? El error fuente es la menor división de la probeta. Y ese error fuente no cambia a lo largo de la caída. Entonces, en principio, uno puede pensar que el delta de X aumenta con X, pero no, porque acá está también N. Entonces, si ustedes se imaginan, pasan el X multiplicando, se compensa con el N que también aumenta. Así que el delta de X se va a mantener constante. Lo calculan para un solo caso y ya de ahí toman todo lo mismo. Delta de X es el mismo para todas las posiciones de la probeta. Bueno. Bien. Bueno, esto que está acá también es todo ya hablado. Así que avancemos. Entonces ustedes van a hacer un gráfico XT con toda la tabla que tienen ahí. Y a partir de ahí, todo lo mismo que siempre. Tomarán, acá hay una pequeña observación, perdón. En principio, si ustedes, déjenme acá, si ustedes empiezan a trabajar dejando unos 5 centímetros, ya lo observarán con cuidado en el video,
Ustedes pueden, como tienen el video y lo van a disponer todo el tiempo que necesiten, lo pueden analizar con cuidado y hacer algunas pruebitas antes de empezar a tomar los valores mismos del video. Pruebitas que las hacen sobre el video, ¿no? No necesitan tirar demasiadas bolillitas. Ustedes van a notar que puede llegar a notarse ese tramo chiquito de variación de velocidad, pero en general es menos de 5 centímetros en el caso del detergente. Entonces, si ustedes en definitiva dejan unos centímetros y a partir de ahí empiezan a trabajar con la toma de velocidades, de posiciones, van a notar que estos puntos están bastante bien alineados. Si ustedes trabajaran en el principio, puede ser que no estoy seguro, algunos primeros puntos que no estén estrictamente sobre la recta que ustedes han elegido. Entonces pueden descartar tranquilamente esos puntos con el criterio de que ahí todavía no se estabilizó la velocidad. Esto quiere decir no se alcanzó la velocidad límite. Insisto, si ustedes tienen en la parte baja de la distribución de puntos, algunos puntos que quedan desalineados respecto al resto, los pueden descartar con el argumento de que en esos primeros instantes, en esas primeras tomas de posición, no se ha logrado todavía la velocidad constante. Bueno, entonces sobre aquellos que sí uno vea una alineación de alto grado, digamos, ustedes trazarán una recta que promedie esos puntos con sus respectivas barras de error y luego calcularán los parámetros de esa recta que promedia los puntos experimentales y de allí obtendrán, perdón, estaba viendo si no me quedé desconectado, la velocidad límite, porque va a ser la pendiente de XT, ¿no es así? La pendiente de XT es la velocidad, como ustedes saben, en un gráfico XT. O sea que B, el parámetro B de la recta va a ser la velocidad límite. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna? Todo bien, profe. ¿Ninguna? ¿Bien? ¿Seguro? Sí. Bueno. Veamos. Déjenme que vea. A ver, disculpen. Ahí está. Bueno, ahí ya van a tener toda la información para calcular entonces la viscosidad. Bien, error de la viscosidad, porque ustedes como siempre tienen que dar viscosidad y error de la viscosidad. Para dar el error de la viscosidad, bueno, a partir de esta expresión que ustedes tienen acá, es que han obtenido la viscosidad. Entonces, propagando sobre esta expresión es que van a obtener el error de la viscosidad. Es una propagación que en principio ustedes tienen que poder hacer sin dificultad. Así que queda como ejercicio que vayan preparando para la próxima clase esa propagación que les va a dar el error de viscosidad. Bueno, no alcancé a preparar una filmina para, digamos, consignando los controles de hipótesis que nos quedan por hacer. En todo caso, se los paso después. Pero hay dos verificaciones que uno tiene que hacer. Una es cuál es el número de Reynolds que uno obtiene. Recuerden, el número de Reynolds nos permite evaluar qué tipo de régimen, en qué tipo de régimen estamos trabajando, ¿no? El nuestro, como yo les dije, tiene que ser, número de Reynolds tiene que ser menor que 1.
Entonces, vamos a ver si ustedes con las herramientas que tengan, que van a ser la velocidad, la densidad del fluido, la viscosidad del fluido y el diámetro del cuerpo, de la bolsita en este caso, si con esos, cuando ustedes calculen el número de Reynolds, a ver cuánto les da, pero en principio esperemos que les dé por debajo de 1. Esa es una verificación muy sencilla. Y la otra verificación se refiere a que también se cumple la hipótesis de que estamos trabajando en un medio infinito, o sea, de paredes muy, muy alejadas respecto del tramo, del sector en el cual se mueve la bolillita. O equivalentemente, a ver si por lo menos se cumple que no ha habido afectación de la velocidad por culpa de las paredes. Ese cálculo se hace, o esa verificación se hace calculando una velocidad que se llama velocidad corregida. Y esa velocidad corregida, se llama esa corrección se llama corrección de Ladenburg. Es una expresión, ya se las paso a hablar sobre la expresión en el aire, creo que no tiene mucho sentido. A ver, déjenme que vea si la tengo a mano. No, no la tengo a mano. No la tengo a mano, disculpen. Entonces, pero donde entran en juego la comparación de los dos diámetros, el diámetro de la bolilla y el diámetro el diámetro de la bolilla y el diámetro interior del tubo. Cuanto menor es el cociente entre el diámetro de la bolilla y el diámetro del tubo, menor es la corrección. Esa corrección hay que hacerla siempre. Eso es importante. La corrección hay que hacerla siempre. Porque para ustedes poder entrar en esta expresión, esa velocidad límite es la velocidad límite como si ustedes estuvieran trabajando en un mar de detergente. O sea, esta velocidad límite, repito, es la velocidad límite como si estuvieran trabajando en un mar de detergente. Por lo tanto, yo acá tengo que poner la velocidad corregida. Yo he obtenido la velocidad del límite en un tubo, para una bolillita que está en un tubo. Yo la tengo que corregir y esa corrección me extrapola, digamos, a la velocidad límite como si hubiera trabajado en un mar de glicerina, de detergente. Entonces, la corrección la tengo que hacer siempre. Ahora, queda, después que yo haga la corrección, queda después evaluar si esa corrección era necesaria o no. Y eso se puede hacer aparte. Y eso se hace simplemente comparando la velocidad corregida con la velocidad sin corregir. Si la velocidad corregida difiere de la velocidad corregida, difiere de la no corregida en más que 2 veces el error, no tiene sentido la corrección. Si ocurre al revés, si difieren menos que 2 veces el error, no tiene sentido corregirla. Pero eso es una respuesta aparte. Ustedes acá siempre tienen que consignar la velocidad corregida. Lo que pasa es que hacer la comparación si la velocidad corregida y no corregida difieren significativamente equivalente a hacer toda la cuenta para corregirla. Entonces ustedes directamente acá pongan la velocidad corregida y listo. Después hacen toda la otra evaluación para ver si tenía sentido o no la corrección. Esa, repito, se llama corrección de Ladenburg. Y con eso ya uno cierra el panorama, con la verificación de hipótesis, uno cierra el panorama de este trabajo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Porque yo quería comentar el tema de que suele pasar mucho en este práctico, se comete mucho error de paralaje por la posición en la que se tiene el celular, a veces lo dejan fijo y eso no, quizás no es lo más conveniente, digamos.
Bueno, bien. Yo algo que les recomiendo cuando trabajen con respecto al trabajo usando la... A ver, déjenme un segundito. Acá está. Eso lo hacemos ahí. Es que tengan mucho cuidado al filmar. Si yo pongo, bueno, yo tenía otro documento, pero no lo voy a demorar en encontrarlo seguro. Si yo, por ejemplo, no sé si observan la marca, perdón, disculpen, estoy mal. Acá. Ustedes observan el cursor, ¿no? Si yo filmo desde una posición toda la caída de la bolillita, desde una posición acá arriba, voy a tener lo que llamo, como decía ahí Tomás, un error de paralaje que va a ser variable, pero significativo. ¿Por qué digo variable? Porque, a ver, si supongo que yo me pongo a la mitad del recorrido y me quedo ahí quieto, pongo la cámara ahí y me quedo ahí quieto. Entonces, cuando la bolillita pase justo por frente a la cámara, yo voy a tener el menor error de paralaje. ¿Por qué? Porque a mí me interesa observar la bolillita. Cuando la bolillita pase justo frente a la cámara, la dirección de observación es perpendicular a la pared del tubo que no está la graduación. Bien. Pero cuando la bolillita se esté moviendo por arriba o por debajo de esa dirección, de esa posición, perdón, voy a tener errores de paralaje que van a ser crecientes hacia arriba y crecientes hacia abajo. Eso si quieren, bueno, a ver si enseguida veo si encuentro el grafiquito en el cual tenía estudiado eso en otro caso que hicimos el año pasado. Bueno, entonces una manera de o reducirlo, no digo evitarlo, pero sí reducirlo, es que ustedes bajen con la cámara siempre a la altura de la vayan siempre acompañando a la bolillita. Esto es algo parecido a lo que ustedes hicieron cuando trabajaron en amortiguadas, en observaciones amortiguadas. Nosotros decíamos, traten de acompañar con la cámara a dónde está alcanzando la amplitud la pesita. Bueno, acá lo mismo. Si ustedes van acompañando con la cámara la caída de la bolillita, se reduce el error de paralaje. Que es cierto, se puede, como decía Tomás, se puede tomar en cuenta en el delta de n, agregándole una unidad. O si quieren, en el delta de x, agregándole algún par de milímetros. Ahí lo podemos discutir un poco ya sobre la mesa. Pero la idea es que no se queden, por más que a ustedes les parezca, poniéndose a una distancia dada, el error de paralaje ya está eliminado, no. Porque a su vez eso les va a reducir resolución de cuando la bolillita pasa por una determinada división. Entonces, la idea es que puedan filmarlo acompañando la caída de la bolillita para reducir el paralaje. Igualmente, si no lo hicieran filmando, si lo hicieran a ojo, el ese error siempre está. Así que, bueno. En todo caso, la filmación lo que les ayuda es a evaluar y reevaluar la tabla cuando la van armando, ¿no? Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Estás ahí, profesora? ¿Cómo estás, Jorge? Sí, hace como ¿Cómo media hora. Sí, ahí. Ya. Bueno, bueno, esto es más Muchísimas o menos lo que gracias. yo tenía Sí, muchas armado gracias. para... Yo la vez pasada, perdón, un comentario cortito, la vez pasada trabajamos bien y
bueno, en el turno mío, habiéndole dado la clase previamente, demoré menos que ahora, pero yo creo que vamos a poder trabajar bien en una hora. Si arrancamos midiendo la clase que viene, creo que en una hora pueden estar los resultados. Sí, yo también creo O que sea, sí, porque por ahí capaz que, no sé si hace falta las 5 bolillitas, capaz que con 2 bolillitas ya están listos, porque como tienen la filmación, exactamente, sí, ya están. Lo que sí capaz exactamente. que esto Eso, para, Jorge, como para, digamos, no, cuando vos me decías de poner la regla y que calibren los chicos, por ahí no sé si sí, es mejor hacer directamente marquitas equidistantes, donde ya las marquitas estén colocadas y directamente también. lo van midiendo ahí, no, entonces evitan un poco esa parte. Sí, 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 se puede trabajar Pero bueno, también así, sí. Este, sí, pero bueno, lo bueno es que la diferencia con lo que hacíamos antes, bueno, es lo que hacíamos antes, ¿no? De poner esas marquitas. ay, sí, Este, sí, sí. este, Pero antes era más pero complicado. bueno, sí. Yo no he visto todavía resultados puestos en el papel, ¿no? No alcanzaron la vez pasada a hacer Ah, mira, las Jorge, yo lo he hecho gráficas. más o menos, si querés te muestro ahora, ¿sí? Ah, bueno, dale, dejo de presentar Muestro entonces. unas imágenes, de paso a los chicos, ¿cómo A ver. están? ¿Sí? A ver, vamos a ver si compartir acá. Usted estaba... Bueno, esto es un poquito de lo que tienen ustedes que medir, ¿sí? Hay que medir las masitas de la bolilla. Fíjense que ustedes tienen que determinar la densidad del cuerpo. Cuando el profesor le indicaba la formulita para determinar el coeficiente de viscosidad, hay que medir, ¿no es cierto?, la masa de las bolillas. Y acá, por más que no se vea, a ver si lo puedo ampliar un poco. Están buenas las fotos. A ver, acá. Es Sí, más o está menos lo que bueno. estaba diciendo el profesor para calibrarlo, ¿sí? Que ustedes coloquen la regla y bueno, pero pueden ver, más o menos, suponte yo había tomado la distancia, ¿no? Esta, Claro, más o menos cuánto claro, corresponde de milímetros. claro, tenía una buena coincidencia. Está bueno. Y a partir de acá, por supuesto que acá tienen, chicos, lo mismo un error grande, porque hay un error de paralaje, ¿sí? El error de apreciación, ¿sí? Entonces acá Sí. no es tan sencillo, acá hay No, no es varios, tan sencillo, no efectivamente. es tan sencillo, ¿sí? Hay varios errores Sí, acá metidos. sí. Y después también, acá esta probeta lo que tiene es glicerina, ¿sí? La que ven acá un poco al fondo es la que tiene detergente. A ver si puedo pasar. Bueno, hay que medir también para la densidad de la bolillita, hay que medir también el diámetro, ¿sí? Ustedes ya saben utilizarlo. Y algo importante también, ustedes en la formulita, ¿sí? Había que determinar También. también la densidad del líquido, ¿sí? Yo creo que ustedes ya en el laboratorio de química deben haber utilizado el densímetro que se denomina densímetro de inmersión. ¿Lo han utilizado, chicos, ya? ¿Lo conocen? ¿Hay algún chico ahí? No sé, yo No, no lo... profe. Sí, profe. Ah, no hay ningún chico, dicen. No, que no utilizamos eso. No han utilizado todavía un densímetro de inmersión. Bien, bueno, entonces lo van a aprender a utilizar acá. ¿Sí? Para medir, por ejemplo, densidad de acá de un líquido. Mire directamente. ¿Sí? Ya lo van a conocer ahí. Y bueno, este es un poquito, esto es lo que yo he hecho mal, que no he hecho lo que decía el profesor de seguir con la cámara el movimiento de la bolillita. ¿Sí?
Fíjense, acá a ver si este no me deja editarlo, pero ustedes cuando filman, hay algunos de ustedes que lo ponen en cámara lenta, o también el video ustedes lo pueden editar, ¿sí? Entonces pueden ir, digamos, como parando cuadro por cuadro y fijándose la posición, y como les dijo el profesor, que ustedes van a tener el cronómetro acá al lado, ¿sí? Entonces cuando filmen van a tener el cronómetro que está funcionando, ¿sí? Y la bolillita. Si ustedes hacen las marquitas, ¿sí? Por ejemplo, en esta zona de acá, en la parte superior sobre todo, ¿sí? Marquitas equidistantes, pueden ir tomando la posición y el tiempo, posición, tiempo, y después sí pueden ir guiándose por las marquitas que tienen acá en la probeta, ¿sí? Como le digo al profesor, como ustedes ya está corriendo el cronómetro, la apreciación que van a tener, ¿sí? Es directamente de la centésima de segundo. Digamos que quizá el Profesora, error... Sí, perdón, sí. me disculpa, me retiro porque yo ahora en ratito entro a Ah, otra sí, 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 clase. listo, ¿Eh? Jorge, muchísimas Bueno, gracias. Muchísimas no, gracias. por favor. Sí, 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 Hasta luego, gracias. jóvenes. Chao, Tomás. Nos Hasta vemos luego, porque estés gracias. bien. Hasta luego, profe. Entonces ustedes van a tener, en realidad van a tener la probeta, ¿sí? Para mí es conveniente que hagan marquitas equidistantes en esta parte superior, por lo menos 3 marquitas, ponen el cronómetro al lado, y mientras van filmando van registrando posición y tiempo, con lo cual después pueden ir armando ya la gráfica, ¿sí? Lo Andrés, mismo, lo que les decía profesor Jorge también, en cuanto a las hipótesis que hay que tener en cuenta, ¿sí? La hipótesis que hay que tener en cuenta es, por un lado, ¿no es cierto?, el efecto de las paredes del tubo, porque la ley de Stock, digamos, es válida para un medio infinito, ¿sí? Entonces acá no es un medio infinito, sino es finito. Pero bueno, tratamos de que se acerque lo más posible, por eso utilizamos bolillitas de muy pequeño diámetro. Y la bolillita que tiene que caer por el centro del tubo, cosa que esté alejado de las paredes. No sé si algo más me estoy olvidando, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? Sí, sí, lo que tienen que ir al laboratorio, chicos. Y lo otro que quería mostrarles es que el gráfico, acá yo había tomado los valores, a partir de ese video que les había mostrado, he estado tomando los valores, ¿sí? Y el gráfico que obtengo es directamente no tenía las posiciones iniciales, pero bueno, pero se observa muy, muy lindo, y dentro de los errores, ¿sí? Fíjense que en realidad se alcanza la velocidad de régimen, ¿sí? O velocidad constante. Miren, acá tengo 10 centímetros, o sea, sería más o menos qué sé yo, como 2 centímetros, 3 centímetros, ya he alcanzado la velocidad de régimen o velocidad laminar. Entonces ustedes pueden considerar ya, y de la pendiente, ¿no es cierto?, directamente le va a dar ya el módulo de la velocidad. Sí, es un poquito para mostrarles, sí, qué es lo que ustedes tienen que hacer. esto quería comentarles que también se puede hacer por software. O sea, hay un programa que se llama Tracker que va marcándolos porque ustedes van haciendo como disparos en la ubicación de la ancla en un sistema de referencia dentro del video y van haciendo, digamos, van pasando el video, digamos, a una velocidad baja y le van poniendo, digamos, o sea, por cada fotograma.
Entonces separan un fotograma y ubican el punto de la pelotita. Pasan al siguiente fotograma, hacen una marca donde está la pelotita y así le van haciendo un seguimiento digamos que le van dibujando la trayectoria a la partícula, y eso queda graficado en una tabla, queda registrado en una tabla, y el programa también automáticamente les da la gráfica, o sea que también se puede hacer así. ¿Sí? Sí. Bueno, digamos, en principio pediríamos que se haga a mano el gráfico, ¿profe? Sí, sí, porque después para el evaluativo, Tomás, como lo tienen que hacer a mano, así que mejor que a por modo ahora. de práctica, digamos. Sí, para que Sí, tenga o más sea que claro. van a tener que llevar hoja milimetrada. Sí, sí. Y si tienen los marcadores, digamos, de libros, lo pueden llevar también, pero no me refiero a los marcadores, a los felpones, sino a los marcadores de página. Claro. ¿Sí? Esto para pegar en el tubo, cosa que ya tengan, digamos, los puntos donde van a hacer las mediciones. Y pueden comprar si tienen mejor. Así es. Yo voy a ver, creo que tengo yo, ya voy a poner en el bolso para... Sí, no, también se puede hacer con un marcador, digamos, para pizarra. Se pueden Sí, hacer también también. marcas. También, porque es para un ratito nada más, y eso después ya se lo saca. Sí. Bien. Bueno, chicos, no sé si tienen dudas, si quedó dudas. No, profe. Bueno, entonces, si Dios quiere, nos estamos viendo el próximo viernes, ya sería la última clase, ¿sí? Así que, bueno, ahí para que ya